Estamos al aire, queridos amigos, en vuestro podcast de los martes, Casa 3D, Tarot, Magia y otras hierbas. ¿Por qué me pones acá? A su disculpa. No, porque me salió alguien que me salió un Te impacté. primero por lo español, joder, y después me salió acá en el Discord el mensaje de alguien que decía caos no sé cuánto. Yo, ¿y esta quién es? ¿Este Ah, no, estoy tratando de apelar al resto de la población hispanoamericana. Lo único es que quedé pegado aquí como con mi frente. Ya, y bueno, estoy con mi querida amiga Azucena Prieto, desde Estado de Buenos Aires, Argentina, nos visita. Eh, y por otro lado, yo me quedé pegado, no sé qué voy a hacer. Voy a seguir hablando, no, lo único que me queda. Por otro lado, en el otro rincón del ring, tenemos a nuestro nuevo amigo Juan Huespe. ¿Qué nuevo amigo? Si ya es de la casa. Hola, Ya es de la casa este hombrón. ¿Cómo ¿cómo te ha ido, están? Juan? Bien, bien. Estoy ocupado esta semana, pero con ganas de conversar con usted. Qué bueno. Te... la barba te da un aura de sabiduría. Sabéis que voy a tener que pasarme una cámara de inferior calidad. Pero ¿qué le vamos a Uy, hacer? ahí sí se le quedó. Ahí está. Ay, y ahí me debería ver un poquito más. Bueno, Azu, cuéntanos por favor de qué vamos a hablar hoy día. El día de hoy venimos con el tema de dioses. Dioses conocidos, dioses con los que nos llevamos bien, experiencias del tercer tipo, encuentros cercanos del cuarto tipo. Justo me acordé de la película. No sé si vieron esa película, yo la había visto luego de parir y me asusté en un momento, pero empecé a psicologizarme de que como en la película se llevan a la hija de la doctora, digo, me van a llorar a mi bebé. Pero bueno, volviendo al tema, vamos por ahí. Sí, cuéntanos qué interacción o qué experiencia tienes tú con los dioses Azu. O si no tienes, también es una opción. Bueno, en ese sentido fue con uno de los rituales con los que arranqué, ¿no? Porque cuando yo empecé con el tema de la magia ceremonial, había arrancado por aprender astrología, tarot, lo básico como para saber interpretar las cartas, ¿no? Y posteriormente empecé con magia planetaria. Cuando empezamos con magia planetaria, empezamos trabajando, si bien el nombre lo dice, ¿no? Trabajamos con los planetas. Estos planetas representan a dioses, ¿no? Cada uno, cada día de la semana es uno de estos planetas y representa un dios distinto. Y recuerdo que la persona que me enseñaba, bueno, en un momento me había dicho que había hecho un ritual de Marte. Y luego, justo era un jueves, los días que yo tenía clase, entonces, bueno, me acerco al lugar donde siempre teníamos clase y, bueno, tenemos la clase del día y la persona esta me dice, bueno, yo quiero hacer una invocación a Júpiter, ¿vos estás disponible? Y le dije que sí, como para ahí oficiar con esta persona, que se encargó de hacer todo en principio, ¿no? Porque hizo todos los destierros correspondientes, las invocaciones, yo ayudé un poco ahí a entonar los cánticos para llamar a las jerarquías, porque lo que hicimos fue llamar a la jerarquía de Júpiter. Y esa fue como mi primera experiencia, mi primer acercamiento. Y recuerdo que, bueno, ahí yo cuando empiezo con la magia empiezo porque tenía sensaciones, ¿no? Respecto a lugares y personas, primeras impresiones, ¿no? Y en algunas ocasiones era como muy susceptible. Y bueno, justamente en ese ritual es que veo que empiezo a visualizar colores. Entonces, bueno, esa fue como mi primer acercamiento y descubrimiento de cierta habilidad con la percepción de colores relacionados a lo que estábamos invocando. En ese caso, tenía que ver con un color verde
y también azul, ¿no? Qué bonito que te acordáis de ese detalle. Sí, Del... sí, no, yo voy y anoto todo después. Por Sí, eso me acuerdo. Igual tengo mucha memoria. y me gustó por dónde partiste, porque cuando hoy día dijimos que vamos a hablar de dioses y diosas, pero quizás hay algunos que nos empezaron a seguir hace poco y que no saben de qué estamos hablando. Y estamos hablando literalmente de dioses antiguos, dioses paganos. Estamos hablando de Jehová, que es uno de los más populares hoy día, ¿cierto? Alá o cualquier dios o entidad de ese nivel. También hablamos de otros titanes o señores elementales. Va a depender también de la cultura, del paradigma también, ya que lo conversamos la otra vez. Eh, por ejemplo, hay pueblos originarios que no tienen dioses, pero tienen guardianes o señores elementales del cerro, del río. Y a ustedes los cito, y quizás me había faltado hacer esa introducción antes, porque yo sé que todos tienen experiencias y quería que las conversáramos para que la gente les pierda el miedo o al contrario, le tenga respeto a estas entidades que a veces uno como que las tira al voleo. Yo, por ejemplo, soy como bien cínico para estas conversaciones y como que agarro para el deseo al Don Pan, ¿cachai? Pero yo creo que también es como una defensa como de risa ante la ominosidad o la potencia, la intensidad de estos seres en nuestras experiencias. Yo de ahí les voy a contar también cuál fue mi primera experiencia con un dios o diosa. Pero me gustaría escuchar lo de Juan. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a las invocaciones o tu primera interacción con una divinidad? La primera interacción, la verdad, fue un fiasco, en serio. ¿Qué pasó? Me acuerdo que estaba estudiando a Papus, no recuerdo qué texto, y hablaba sobre un trabajo con la diosa Hécate, ¿ya? Y en este trabajo se le ofrecía un pan dulce, ¿ya? Al fuego. Es un tipo de ritual, digamos, donde se sublima a través del fuego la sustancia para alimentar a la diosa. Resulta de que lo hice con un amigo en la casa de mi amigo, pero a este tipo se le ocurrió invitar a un amigo de él, un profano, que embarró todo el ritual. Mientras estaba quemando el pancito, lo miró y como tenía pasitas dulces, ¿me entiendes? Llegó el tipo y le sacó un pedazo. ¡Ay, qué rico! Dijo. Arruinó todo. Todo el ritual se fue a la cresta. Y así como te digo, esa fue mi primera experiencia, pero fue fiasco. Impactante. Ya después, no, nada, como te digo. Correcto, ¿no? Fue un fiasco. Y ya muchos años después, hace más o menos poquito después de la pandemia, cuando ya había empezado mi estudio en Yotish, en astrología védica, ya comencé a trabajar con esta deidad que tengo aquí, que está grandecito Ganesh. Ya, pero empecé a trabajar con él y había comentado la otra vez algo de esto. Le hice unas peticiones, ¿ya? En esos momentos me encontraba, digamos, sin pareja y sin trabajo. Y le pedí estas dos cosas. Fíjate que fue súper rápido, dentro más o menos de una semana. Bueno, la práctica de todo esto duraba 40 días, ¿ya? Pero a la semana ya dio resultado. Encontré el trabajo que quería y dentro de este trabajo conocí a una niña joven, jovencita, ¿ya? Alta, más alta que yo soy bajito. Y todo impecable. Pero después el trabajo me empezó, digamos, como que me sentí un poquito explotado. Mucha sobrecarga de horario. Y la niña, como que era muy niñita, ¿me entiendes? Sus temas de conversación. Entonces ahí me di cuenta de que mi forma de trabajar tenía que cambiar. ¿Qué es lo que hice? Empecé simplemente a hacer rituales y sin pedir nada. Y las cosas como que se empezaron a dar solitas, lo que realmente necesitaba en la vida. Así que esa, digamos, como buena experiencia.
Claro. La verdad que como para remover todo tipo de obstáculos, ¿ya? Si tienes obstáculos laborales, de pareja, de lo que sea, acude a Ganesh. Sí, Ujú. Bien. Hola, Mari. A ver, el dios Ganesh se supone, es un dios de la India, ¿ya? Y es hijo de Shiva, el dios que tengo aquí atrás, de él, ¿ok? Y de su consorte, Parvati, ¿ok? Entonces ellos tienen por hijo a Ganesh. Ganesh era un niñito común y corriente, ¿cierto? Pero bueno, hay varias leyendas de cómo perdió su cabeza. Una de estas leyendas dice que el dios Shani, que es el dios de Saturno, fue invitado, digamos, a una ceremonia para cuando presentaron a Ganesh ante todos los dioses. Entonces todos los dioses le fueron dando una bendición, pero Shani no quería. Entonces Parvati lo obliga a darle una bendición y que vaya donde su hijo. Y él le dice que no quiere porque su mirada podía causarle daño al niño. Pero la diosa insistió en que Shani le diera algún tipo de bendición a algo. Entonces cuando va Shani y mira al niño le revienta la cabeza. ¿Ok? Entonces ahí en eso tuvo que partir Shiva y digamos buscando una cabeza. ¿Ya? Y el primer ser viviente que encuentra es un elefante, ya que estaba agonizando. Entonces toma la cabeza de este elefante y se la pone a este niño. Y ahí como se convierte, digamos, en Ganesh. Ganesh significa el señor de los ganas. Los ganas son los espíritus, ¿ya? Al final de cuentas viene a ser como un jefe de todo tipo de espíritus, ¿ya? Llámense, por ejemplo, bueno, hay un montones de espíritus de tipo elemental, ¿ya? Oye, En pero la naturaleza, bueno, es como Ganesh es como el jefe de él. el jefe, pero el jefe como un arcángel podría ser jefe, o más como un Mm, emisario. A veces he visto que Es lo más relacionan como... con Hermes, por eso pregunto. Yo diría que no tiene mucho que ver con Hermes, ¿ya? Dentro de lo que es la astrología, por lo menos, no es Mercurio, es Ketu, el nodo lunar sur, Ya, claro, claro, claro. No, yo lo había escuchado de la ¿ya? magia del Entonces, caos. claro, porque ajá, y por lo Ganesh es más tanto, como el que remueve, como decía, los obstáculos, más del tema de los imposibles, como de derribar cosas, como que tiene mucho empuje, correcto, mucho ímpetu. Es como más esa impronta que tiene. Oye, así es. y en estos trabajos con este dios en particular, eh, ¿cómo identificas tú la presencia, la sientes o finalmente es un tema del resultado donde experimentas? Fíjate de que, bueno, esto es la teoría y en la práctica a mí me ha ocurrido así. Se dice que cuando tú cantas el mantra del dios, es el mismo mantra es el dios, ¿ya? Podríamos decir que la mukti, la figurita, ¿cierto? Es la forma física, pero también tiene una forma audible, ¿ya? Ese sonido del mantra. Entonces, por ejemplo, el mantra Om Gam Ganapataye Namaha, que es como el mula mantra o mantra raíz de Ganesh, después de ejecutarlo varias veces vas notando esa presencia, esa energía. Claro, claro, claro. Qué interesante, o sea, a través de la vibración y de la Ah, sensación sonora. sí, por si acaso quiero hacer una aclaración ya. Em, Cuando es una mujer la que canta los mantras, el villa, que es una palabra que significa raíz de la palabra gam, este mantra, no usa una mujer el mantra gam, ¿ok? De usar grim. Gam es más una palabra, digamos, masculina, ya que en la mujer puede causar problemas hormonales, etcétera. Por lo tanto, debe cantar grim, ¿ok? La letra I es femenina dentro de lo que es el mantra shastra o la ciencia de los mantras. Ese detallito quería dar por si alguien quiere experimentar. Buenísimo, nunca lo había escuchado. Y la, y la historia también de cómo ganó su cabeza, no me la sabía para nada. Qué interesante. Esa es la historia. Delante se me había
echado a perder el micrófono, pero ahora lo arreglé ahí para la Mari que me avisó amablemente por YouTube. Porque claro, para ustedes suena otra cosa que lo que suena para afuera. Entonces, ahora les puedo contar mi experiencia, porque a ver, la primera que hiciste fue con EKT. ¿Cuál fue la que hiciste tú, Azu? Con Júpiter. Con Júpiter. Con Y Júpiter Zeus. claro, Júpiter, Zeus. ¿Y qué manifestaciones pudiste experimentar o qué efectos sentiste? Aparte de los Mientras colores. hablaba, claro, mientras hablaba Juan, me hice memoria en eso, pero la realidad es como, yo fui como espectadora. Creo que la otra persona que llevaba adelante el ritual sí buscaba, buscaba resultados, mejor dicho, no sensaciones, más relacionadas a crecimiento económico, Claro. abundancia, como suelen decir. Pero la realidad es que yo en ese momento no fui con ninguna intención, como decía Juan. De igual manera, en ese momento también era un momento de mi vida en el que en ese sentido no necesitaba nada del estilo, así que no vi alguna cosa como muy notoria al respecto. Yo me quedé más con lo que estaba aprendiendo y con este tema de los colores, más que No, nada. y sabéis que es bastante. De hecho, como que yo te lo pregunté mal porque lo estoy mirando en menos en ese sentido, pero creo que el hecho ya de poder ver colores o algo muy específico Sí, que uno ya eso relaciona me con la sorprendió, divinidad es harto, sí, pues, sí, pues. Yo creo que me sorprendió mucho. uno sobre todo, Además, los colores coincidían claro, con con la los correspondencia, que suelen ser de atributos de la deidad. sí. Entonces me quedé muy sorprendida por eso. Y lo otro es que yo creo que probablemente en cualquier ritual que hagamos existen estas visiones, olores, sensaciones, pero incluso nos cuesta. Yo participé de muchos rituales antes de tener sensaciones tan claras como eso, como oye, salí viendo colores, ¿cachai? No, pero yo miro para atrás y yo creo que sí veía cosas. Es que son colores que no son colores, son cositas que uno ve con el ojo de la mente. Y uno que espera que todo se distorsione como si uno se tomara un ácido. Pero el hecho es que si haces el ritual específico y te tomas el tiempo, también se distorsiona como si estuvieras tomando un ácido. Y en ese sentido, yo creo que las primeras veces... Mira, no me había acordado, esto no lo había contado. Yo estaba en la Sociedad de Tolkien, que es un grupo, una agrupación literaria, cuando yo tenía 14, 18 años. Y lo pasábamos súper bien, nos gustaba la literatura, la artesanía, los idiomas inventados, ¿cachai? Habían muchas cositas. De hecho, todavía siguen los chicos de Concepción, Osterima. Les tengo harto cariño, a lo mejor los voy a ir a ver el verano. Te estoy hablando hace 20 años, sí, porque estaba yo. Y resulta que, a pesar de ser algo literario, el amigo que dirigía en esa época estaba muy interesado en el paganismo. Y él empezó como a inventar rituales, o más que inventar, modificar o adaptar rituales para las festividades estacionales. Y las celebramos con los chicos ahí. Y ahí yo quedé loco. Me acuerdo que una de las primeras brutales que tuvimos fue una celebración de Beltane, donde un amigo le hicieron una corona de cuernos maravillosa. Se tuvo que pelear con otros personajes, ¿cachai? Como que hicimos toda una representación teatralizada. Y después también todo el otro aspecto más como de baile de graduación, ¿cachai? Como de entregarle la flor a la chica que te gusta, como cosas así. Y yo creo que para mí en esa época todavía era un teatro, pero era como el teatro más intenso que había visto. Porque nada, los chicos que estaban haciendo la dramatización era brutal. Me refiero, estaban totalmente entregados a esta batalla como primal de los siervos y el asunto. Y claro, en esa época quizás no le tomé el peso, pero llegó como un segundo o tercer año donde llegaron otras personas y que quisieron hacer los rituales que están descritos en los libros de El Señor de los Anillos, pero los anteriores. Silmarillion, Cuentos Olvidados, qué sé yo. Y empezaron a hacer como esa reconstrucción arqueológica ficticia. Y lo lograron.
Pero a mí, ¿qué me pasó? Que yo ya estaba celebrando el tenis a Wayne. Entonces, si me ponían la misma celebración en ese día, yo iba a ir con los amigos que celebraban Sagüen, ¿cachai? Entonces ahí me alejé de la sociedad Tolkien porque me di cuenta de que había encontrado una magia que me hacía más sentido que solamente la exploración literaria. Y ahí entré en todo este otro mundo ya del paganismo más duro. O sea, no sé si tan duro porque partimos por... A mí siempre me gustó... no siempre, pero quiero decir de los 12 o 14 años, la mitología celta. Entonces yo me acuerdo de tener los libros de Rosapini Reynolds, ¿los conocen? Es un argentino que escribe mucho sobre mitología celta. Bastante básico, superficial, todo lo que se le pueda decir. Pero para un muchacho de 14 años me voló la cabeza. Después me puse a leer, claro, otras cosas como a Julio César o como otros autores de la época, ¿cachai? Pero en ese momento con Rosapini Reynolds tenía la información suficiente para hacer mi propio ritual de invocación sin pedirle ayuda a nadie y sin haber practicado nunca un ritual. Y me acuerdo que ahí consagré un kilt que yo tenía para cuando hacíamos presentaciones de música celta y se lo consagré al dios Lugh, que es una divinidad solar y artesana multifacética. Y lo hice porque estábamos acampando con mi papá y era un 21 25 de diciembre. Entonces quise hacer esa como devoción al dios solar. Y ahí la verdad yo te voy a decir que todavía era como medio psicodramático de mi parte. Como que yo sentía muchas cosas, pero yo sabía que yo me estaba haciendo sentirlas. Eso pensaba yo, como darle pompa a la wea. Eso estaba haciendo yo, como darle peso con mi emocionalidad. Pero claro, si me hubierais preguntado, quizás me hubiera dado vergüenza, te hubiera dicho que no me resultó el ritual o que no era para eso, no sé, hubiera inventado algo. Pero aquí estamos después de 20 años, seguimos invocando dioses, sigo tocando música celta, todavía tengo ese kilt. Y yo creo que ahí todavía no era consciente de lo que sentía o no sabía cómo atribuirlo, porque me pesa aquí, me pica no sé dónde, siento un olor, pero en esa época todavía no cachaba. Y más adelante, ya cuando entré a hacer rituales con amistades wiccanas, ahí ya empecé a tener experiencias más como lo que dice la ASU, como de ciertas luces o sombras, así las veía yo más que colores, y sensaciones en el cuerpo. Me acuerdo que cuando invocamos a Kernunos, yo creo que fue la primera vez que sentí algo que me dio vergüenza y no me lo quería creer, porque me dio como una vibración en el chakra Muladhara, ¿cachai? Y me daba vergüenza decirlo, po. Pero después, cada vez que invocaba a esa divinidad, se sentía la energía en ese espacio. Y es una divinidad relacionada con la tierra, con lo sexual, con la fertilidad. Y fue como, ya, parece que así se sienten, ¿cachai? No es necesario escuchar un balido. Ya, pero conté como 10. Azu, cuéntame cómo te... ¿Qué experiencia tuviste después? Bueno, de ahí, justo me estaba acordando, esto no fue una invocación, pero fue una experiencia del tercer tipo. Voy a un lugar donde se reunía gente que estaba relacionada a estos temas, ¿no? Que estaban en estos temas. Y de repente estábamos en el círculo, o sea, no es círculo de magia ni nada, sino hablando en círculo, en una reunión social. Y sentí que alguien, pues yo llevaba el pelo suelto en ese momento, sentí que alguien como que me hizo esto, ¿no? Como que me estaba acariciando y yo miro así y no había nadie. Y yo digo, ¿quién me acarició el pelo? Y todos los que estábamos hablando, yo estaba como de este lado, justo como estoy ahora, y toda la ronda estaba así, o sea, al frente mío, y yo sentí que me tocaban de atrás. Y todos me miran como diciendo, no, nadie. Y ahí yo, ok. Y luego, esto viene porque luego había hecho, tampoco no es una invocación a dioses, pero bueno, era un pilar medio, lo estaba haciendo con unos amigos
en la casa de una amiga. Y luego de finalizar, mi amiga me dice, ¿sabes qué sentí en un momento? Como que pasó algo y se fue y al irse como que me acarició la cabeza. O sea, buena onda, pero viste como manosero. Entonces me acordé de eso. Luego lo que hicimos fue que hicimos un círculo Pero con algunas personas. ese era el pilar que- del medio, como que no era una divinidad, sino... No, Pilar del Ya, Medio. ya, ya. Estábamos ahí. Igual en el pilar del Claro, medio llamáis a los arcángeles. Como que sí. sentiste como que podía ser ese tipo de presencia. O fue una que No espantaron sé, no, ustedes eso como... lo sintió mi amiga, no lo sentí yo. Ah, ya. Pero me pareció curioso porque a mí me habían acariciado el pelo y a ella después le habían acariciado la cabeza. Entonces, como, bueno, hay algo acá dando vuelta que es como muy toqueto. Está todo bien, pero no nos gusta que nos toque tanto. Pero lo Eh, sentiste con cariño o te dio miedo? no, buena onda, pero igual, viste, como que Sí, compra un Fernet primero. con distancia, con un poco de límite, por favor, la buena onda, el acercamiento. Eso tiene otro precio. Después sí, claro, otro costo. Primero pagamos y luego... Habíamos hecho un círculo en su momento y ahí sí hicimos diversas invocaciones. Habíamos hecho una a Selene como para eh, tener más claridad en las visiones, ¿no? Qué sé yo, esto ya era Claro. muy experimental y a modo grupal. Después, ¿qué más? Como diosa lunar está relacionada con la intuición, clarividencia, por ahí se van, ¿no? Claro, por ese lado, por Para este lado de que la no clarividencia. voy a hacer Yo. mansplaining, estoy como tratando de Me, contarle me está detalles dando la a la mucha gente. explicación. Porque, claro, porque estamos hablando de hartos dioses que para nosotros son bastante cotidianos al parecer, la forma que lo estamos conversando. Pero no, pues aquí se va a acercar gente que va a decir Ganes, Selene, Júpiter, Zeus, chucha, ya llevamos como 10, po. Kernuno, ¿Qué dije está yo, hablando? Lulu. El carnudo. Hemos estado hablando de magia celta, hemos estado hablando de magia griega, de magia con dioses latinos, con dioses de la India. Ya, entonces, ¿y cómo te fue con el de Con Selene? Arcángel. ¿Te permitió abrir el tercer ojo? El de Selene, no sé si abrir el tercer ojo, pero sí pasaron cosas locas después. Pero cosas buenas. Ah, No, hubieron ahí unos sincronismos interesantes, pero qué locuente. bueno, era una época igual que estaba trabajando mucho en el tema de visualización. No, más que nada esto de desarrollar en lo que yo lo trabajé es que yo nunca hice mucha gente habla de salir al astral. Yo no salía al astral en ese momento porque vieron que suelen decir la mayoría de relatos que es como que llega un momento en el que o escuchas un pitido, un zumbido constante, o bien se siente como una sensación centrífuga, o ambas. Entonces llegaba el momento de que se siente la fuerza centrífuga, a mí me daba miedo, porque es como, yo esto no lo puedo controlar y luego no sé qué pasa, entonces me desagradaba la sensación. Ah, claro. Entonces, bueno, lo que desarrollé a partir de ahí fue no salir al astral, sino concentrarme y tratar desde la mente visualizar, ¿no? Esto de verlo en el ojo de la mente. Entonces, más que nada, el trabajo era relacionado a eso. Luego también, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una especie de misa de Pan, ¿no? Donde nada más girábamos en círculos diciendo el cántico de Iopan, Iopan. Luego también hemos hecho lo mismo con Babylon. Igual suena poco, pero yo la misa a Pan que hice, a Baphomet, con el Iopan, yo lo encontré súper... Se volvió como bien primal, ¿cachai? Como... Bueno, de ahí te cuento mi experiencia con Pan, pero tú lo decís como, una ronda, y para mí fue como... wow. No, pero digo en el método. Fue una ronda donde íbamos, al principio estábamos de la mano, ¿no? Todos danzando bastante tranquilos y luego sí se va volviendo más frenético el movimiento, el canto, se va volviendo más... Se va como percutiendo. Porque también es una fuerza como bastante potente. ¿Todavía existió eso, Juan? ¿Alguna misa a Baphomet o a Pan?
¿Te has enfrentado a esa divinidad? ¿A Baphomet o a Pan? Bueno, no son lo mismo, pero en este trabajo telemita como que funcionan juntos en ese tipo de ritual. El Juan parece que lo tengo pegado. Porque si está hablando no... Y se pega. A ver, parece que anda, No sé. me llama la internet. No, pero ahora te veo. No sé si te vemos, pero no sé si escuchaste. No alcancé a escuchar. Pues. Ah, te Claro, preguntaba porque- si habías tenido... Es que estábamos hablando que ambos habíamos tenido experiencia como con la misa Baphomet o con invocaciones a Pan, Ujú. que a veces funcionan juntos. Entonces me acordé que tú tenías el trasfondo y dije a lo mejor también la hay experimentado. Con Pan. A ver, la verdad es que no tengo experiencias con Pan. Y de Baphomet tampoco no son así como Santos de el tu tipo de devoción. deidades, digamos, que he estado trabajando. El- Conozco, sí, conozco el Claro. tema, por ejemplo, en unos textos de justamente de Fraternitas Saturni, Ujú. me refiero a la antigua, no a la actual, ojo, ¿ya? Existen unos, ¿cómo te podría decir? Unos pantáculos Ujú. de pan, Ah, ya. ¿ok? Sí, sí. Entonces ahí sale, bueno, todos los trabajos como se hacen también por parte de la Ordo Baphometis. Ujú. En los rituales igual se trabaja junto a cernunos. Sí, qué interesante lo que dijiste porque yo me di cuenta de algo muy similar. Y para las personas que han escuchado estos personajes de hacia el voleo, Kernunos o Cernunos es una divinidad de la fertilidad y de la naturaleza del mundo celta. Pan es un dios de atribuciones similares del mundo griego, ¿cierto? Fauno. O sea, en latín creo que es Pan, en griego es Fauno. Y Baphomet, al contrario de ellos, no es un dios. Es un ícono que engloba el ideal de la gran obra, la unificación de los opuestos, arriba y abajo, hombre, mujer, demonio, ángel, lo que tú quieras. Pero ¿qué ocurre? Que en estos rituales que hemos estado conversando, sí se les llama como si fueran uno o estuvieran conectados. Y en particular, cuando a mí me dijeron, oye, vamos a ir a hacer una misa a Baphomet, a mí me dio mucho susto. Como que, porque más encima lo íbamos a hacer en la naturaleza, ¿cachai? En un camping. Y chas, igual da susto contar historias de terror al lado de la fogata. Y Igual, empezamos a hacer el ritual, no lo voy a hablar mucho porque es obviamente un ritual íntimo, yo no estaba oficiando. Pero a todos nos tocó utilizar una máscara para hacer el himno, igual, para cantarlo. Y había que mirar para afuera. Eso nunca lo había hecho en un ritual. Los rituales en general yo siempre miraba para adentro, como en esas instancias, como que uno mira a la congregación para invocar. Y aquí no, po. Y estaba cagado de susto porque sentía que me iba a aparecer como el alien de señales, así cuando están en el cumpleaños, sentía que me iba a pasar por el bosque y me iba a cagar de susto. Y sabéis que yo creo que ese miedo es porque a lo mejor vi algo, ¿cachai? Pero que me costó ponerle nombre. Pero lo que sí me quedó fue una sensación de, a este loco yo lo conozco, ¿por qué me dio susto si yo lo conozco hace mucho rato? Y sentí la energía y lo que te contaba delante que sentía cuando invocamos a Kernuno en su momento. Y fue como, bueno, le tenía caleta de miedo por las asociaciones como demoníacas o satánicas que le hacen falsamente, quiero decir, equivocadamente a Baphomet. Pero fue como, son las mismas correspondencias o la misma vibración o por decirlo de alguna manera la misma frecuencia que un dios que yo ya conocía íntimamente. Kernuno lo tengo como un santo patrono hace 20 años también. Y fue eso, fue loco. Como todavía no entiendo muy bien la relación entre Baphomet, entre Kernuno, Pan.
Y el mismo diablo, me refiero como el coludo, el cachudo, ¿cachai? Como la figura folclórica, porque no creo como en un Satanás diablo del infierno ni nada de eso, pero como ustedes hemos enfrentado a entidades que van por ese lado. Hemos hablado de Saturno, Baphomet, estamos ahí como alrededor de por ahí. A ver, ¿qué más? No sé si te Quería interrumpo. hacer un comentario. Dígame. A ver, dentro de los estudios que yo he hecho sobre Baphomet, si bien está el Baphomet de Eliphas Levi, que es cierto que es esta cabra de Méndez, Sí, al parecer el Cristo de los Baphomet es Templarios. otra cosa. Ajá. ¿Ya? Dentro de lo templario, ¿cierto? Es distinto, puesto que se considera de que era el cráneo de Hugo Pence probablemente, o bien una cabeza parlante, ¿ya? Esta de metal, Sí, ¿ya? he escuchado de aquellas, como creo que John Dee, por ahí alguien de esos tenía una de esas cabezas parlantes. Son como Ok, y del imaginario medieval, disculpa. claro, claro. Y el nombre, ¿cierto? Baphomet, incluso, no sé si tú te das cuenta, por ejemplo, Mahomet, Ah, Mahoma, sí, sí, ¿cierto? Tiene que ver algo con magia islámica. sí. Y se dice que realmente Baphomet sería la egregora de Jerusalén, de la ciudad santa. Wow. Y por eso, cuando los templarios vuelven, digamos, de las cruzadas y vuelven a sus países de origen, pierden el poder que tenían, ¿ya? Ya. Y ahí los agarran, los queman, etc. Ahí la caída, ¿Ya? claro. Interesante, claro, ahí les dejó de funcionar el amuleto. Claro. No deja de ser interesante porque pese a que le llamemos Jerusalén, igual estamos hablando de este lugar donde confluyen una de las dos vertientes culturales más potentes hasta el día de hoy, hablando de lo musulmán, de lo hebreo, que de nuevo nos refuerza esta idea de esta integración dual. Así que claro, quizás es Mahomet, pero también es Jehová, ¿cachai? Como que también están como por ahí, me imagino yo. Y claro, Había leído, la cabra de justo, Memphis. había leído en un perfil de alquimia también que para ellos Baphomet era bautismo de fuego. Para Claro, la que eso tradición de esta persona, también, ¿no? Claro. claro, Finalmente, como dice Juan, lo que tenemos como más típico como el Baphomet es este que aparece en el dibujo del libro de Eliphas Levi, creo que es Ritual y Alta Magia. Y claro, yo me acuerdo que había leído antes muchas veces sobre el Cristo de los Templarios y la cabra de Méndez, como tú bien dices. Y no entendía, hablaban del Cristo de los Templarios como este Cristo con senos, decían. Y que tenía que ver con eso, con la androginia del Revis, básicamente. Eso yo lo encuentro como de lo más interesante cuando lo describían y todavía no lo había visto como era, po. Porque Jung dice que las divinidades más sofisticadas, entre comillas, que tenemos como sociedad, obviamente según los valores de élitos, aparece como el Cristo y el Buda, particularmente porque son seres o divinidades exitosas y que representan el sacrificio de la gran obra, qué sé yo, y son seres intrínsecamente andróginos. El Cristo y el Buda en casi todas las imágenes aparecen de una manera poco habitual para una divinidad masculina, digamos. Ninguno anda con un hacha, ninguno anda con un palo, no son musculosos, al contrario, son medios twink, son medios delgaditos, ¿cierto? Medios sin barba en el caso del Buda. En el caso del Cristo, sabemos que que una de las iconografías más típicas era el pololo de Rafael, ¿cachai? Entonces como que la androginia o esta feminidad exacerbada para un dios son parte integral. Y Jung dice que es porque representan este sí mismo como de la humanidad. Y por eso resultan tan... apelan a hombres y mujeres. Pero me fui en una. Estábamos hablando de Baphomet. de ser Igual vos tenés el look de Jesús. ¿Ah? Estás muy Jesucristo. Que vos tu look es muy Jesucristo. Oye, y les conté que yo me encontré con el Cristo, ¿no?
Sí, en un momento sí, pero contalo de nuevo. Lo voy a contar en este enfoque, pues, porque hemos estado hablando de búsquedas personales, ¿cómo se dice? Búsquedas conscientes. A propósito, hemos estado tratando de tener estas experiencias que nos han dado eh, desde poderes hasta sustos. Y, y en particular, Y a veces pérdidas. cuando, cuando yo tenía 24 años, No voy a hablar. hace 15 más o menos, llegó una amiga y me fue a buscar a la universidad, al instituto, y me dijo: Ignacio, tenemos que comernos tus ácidos porque los compré y se van a vencer hoy día. Y yo así como, ¿qué? ¿Ah? ¿En serio? No, ahora. No, pero... Y me lo pasó y ya yo me lo tomé. Y nunca había tomado ácido. Y obvio que no se vencen así, pues si me estaba engañando. Y ahí tuvimos un viaje bien intenso, súper, súper, súper intenso, donde pasaron varias cosas entretenidas. Ahí terminé como reforzando mi vegetarianismo porque me sentí conectado como con toda la red animal y de ahí no pude nunca más comer carne porque sentía que era como comerme un pedazo de dedo, ¿cachai? Como que no. Y lo sentí, pues no fue tan teórico. Y después pasaron varias cosas. Y cuando ya estaba más o menos en el clímax del ácido, estaba como sintiendo, ahora yo te lo podría describir como un estado de conciencia alterado, con una experiencia como de sufrimiento que después se transformó en una experiencia de amor máximo, no sé cómo decirlo, amor universal, ¿cachai? Yo creo que una experiencia media tifarética probablemente, o de ahí para arriba, porque realmente fue una weá que me quemó, como que me quemó de amor, era un dolor de tanto amor que me generaba sufrimiento, porque también, además que sentía a los animalitos, también sentía a la gente. Y ahí estuve llorando 1 kilo por todo el sufrimiento del mundo, como que nunca lo había podido sentir, y no sé si es algo que nos conviene sentir, porque si no, no podemos hacer nada. Me refiero que es imposibilitante cuando sentí el dolor de la humanidad. Y en eso yo le decía a mi amiga: oye, ¿qué onda esta weá? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? No entiendo nada, le decía yo. Y mi amiga me dijo: pero ¿y tú no estudias cábala y esas cosas? ¿No es lo mismo? Y ahí yo que como, a lo mejor. Y ahí empecé como a apoyarme un poco con lo que entendía de la teoría para poder navegar mejor el viaje. Pues de hecho me ayudó. Como te digo, algunos me discutirán que no es lo mismo, qué sé yo, pero al momento de los Q me aportó para la psiconáutica. Y en ese viaje logré trascender ese dolor imposibilitante, que se transformara como en un amor compasivo, como de mucho cariño, sentía que era algo muy contenedor. Y de repente miro al frente mío, estaba atento con esto, era como una vibración azul, como que en ese momento todo se estaba volviendo azul, a pesar de que ya había pasado por una experiencia como de refulgencia plateada, ¿cómo se puede decir? Luminosa, luz blanca. Eso era lo que me quemaba. Y sentí que me quemó básicamente como mi identidad. Y luego entro como en esta dimensión media azul. No dimensión, si estaba aquí mismo, estaba en el espacio, pero todo estaba cubierto de un filtro de color, a eso me refiero. Llego a este espacio como azul y aparece el Cristo al frente mío, conche tu madre. El Cristo así entaparrado, con los brazos para los lados, con el pelo largo, con la cabeza para el lado, así, medio crucificado, ¿cachai? Pero sin sufrir, pero estaba en esa posición. Y yo lo miro y como que para mí adentro digo: me estás hueando, pues. Llevo 10 años estudiando ocultismo, llevo haciendo rituales con kernunos, con luz, con todos los dioses. Nunca se me ha aparecido ni un hueón. Y el primero que se me aparece es el Cristo. Me estás hueveando. Y sabí que el Cristo me hizo así. Me cagué tanto la risa porque fue súper elocuente. Lo que me estaba diciendo es: puta, lo siento, hermanito, soy parte tuya, ¿cachai? Podí llamar a un montón de otros dioses, pero yo también estoy aquí. Y
y ahí como que me dio una tranquilidad bonita igual, como que dejé de pelear contra el cristianismo porque me di cuenta que es una parte mía, que se alimenta, se crece, se mezcla con lo que hemos conversado, pero esa vez tuve que reconocerlo, que lo vi y, y nos reímos, lo sentí mucho más amoroso, como que lo vi de mi porte. Pucha, yo creo que fue como un encuentro medio como del Cristo gnóstico, una cosita medio así. Pero no es algo que yo buscara, eso fue lo sorprendente. O sea, me apareció el huevón ahí, y era innegablemente Cristo. Así que ahora... Estaba pensando yo en lo que mencionaste sobre ser vegetariano. ¿Ya? Y, sabes que mira, no sé si conoces los yapamala, que son estos tipos que tiene Krishna aquí en el Sí, cuellito. sí, sí. Ya, sí, Esos sí, son sí, de sí. Rudraksha. Y hay otros que se llaman de Tulasi, que son más gorditos, son de madera. Sí, sí, ¿Ya? sí. Los de Tulasi no puede usar, digamos, cantar mantra una persona que no es vegetariana. Solamente un vegetariano puede usar eso, ¿ya? Y en cuanto a Shiva, Shiva tiene uno de sus nombres es Pashupati, que significa el señor de las bestias, ¿ya? Esto lo simila bien a Cernunnos, por si Cernunnos, ¿ok? Y pasa lo mismo. Shiva acepta a adoradores que pueden ser borrachos, drogadictos, lo que se te ocurra, ¿ya? Ajá. Pero si el tipo es carnívoro, lo rechaza. Wow. Yo me he dado cuenta Sí. que gran parte de las capacidades que tuve, que obtuve posteriormente para seguir trabajando con divinidades, seguir sintiendo, clarividencia, intuición, como decía Lazo, ocurrió después de que dejé de comer carne también. Fue algo súper importante. Y lo interesante de ese viaje con ácido es que no es que me haya solucionado ni me haya transformado en mago, pero sí me desbloqueó lo que los rituales mágicos no me habían logrado desbloquear, que era el tercer ojo. Como que uno se va dando cuenta que realmente como humanos tenemos un montón de estímulos, particularmente de la intuición, que no nos entrenamos, que no los entendemos, que al contrario los bloqueamos, porque en la sociedad resultan un desmedro. En el peor de los casos nos mandan al psiquiátrico. Entonces, incluso quienes tienen capacidades las vamos bloqueando de una manera terrible. Y yo, como te digo, lo que entendí ahí fue como, no es que me guste tener que andar tomando ácido para tener esa experiencia, sino que lo que pensé fue como que haya que freírse el cerebro, weón, para poder recobrar, desbloquear, bypassear el cerebro, la inteligencia traicionera, ¿no? El ego constrictor. ¿Y ustedes han tenido alguna experiencia con divinidades cristianas? ¿O como de ese contexto más de los dioses de nuestros padres? Sí. Ya, su hijo Pero cristiano. porque cuando yo era niña era muy practicante, era Boy Scout. Ya, pero cuéntame, a ver, ¿y con quién te encontraste? Igual es parte de luego cuando andaba por las experiencias de Tifaret. También, primero había hecho una vuelta con el libro de Dolores Ashcroft Nowicki, y luego a la segunda vuelta a mí me pasó en Tifaret, en la experiencia de la esfera, una sensación parecida a lo que describís, porque la meditación esta te describe que vos vas a la capilla con todos los arcángeles y también con los, ¿cómo se llama? Con los reyes elementales, y visualizás a un niño, y este niño va con un perrito. Y ese niño toma diversas formas, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente está como en una forma conocida de Horus, y el perrito es Anubis, son como los hermanos gemelos. Bonito. Pero también pasa por las formas de Jesucristo, ¿no? Y a mí sí me pasó en un momento esto que vos comentás de ponerse a llorar, porque te da sentimiento, te da pesar, ¿no? Te da dolor, pero a la vez también hay un alivio, no es que... Hay algo de fondo como que, no sé, como que es raro porque es como reconfortante, consolador, contenedor, no sé cómo decirlo.
Y bueno, estuve ahí un rato llorando y después, bueno, ya cerré todo y me fui. Bueno, ya está, Es ya que, me voy. es que qué loco, porque hablábamos de desbloquear el tercer ojo, pero a veces se desbloquea el corazón. En mi caso, yo aprendí a empatizar y a amar después de eso. Yo antes como que eran... Yo soy medio neurodivergente igual, entonces para mí eran conceptos como medio ajenos, no los entendía. Y después de esa experiencia es como que podía sentir amor, po, ¿cachai? Como que no es que antes no lo sintiera, pero no lo podía sentir. O sea, no. Bueno, a mí, No es que antes no existiera, no amara, pero no lo podía sentir. Y después de esa experiencia hubo un momento donde lo veía. No, como que eso me pasa a veces que creo que puedo ver el amor. a mí no me pasó propiamente con Tifaret, pero sí lo que me había pasado, y no es propiamente una invocación tampoco, pero bueno, sí había tenido una charla muy profunda con una persona y luego me fui a mi casa, me tomé el colectivo, tenía como 2 horas de viaje hasta mi casa, porque yo vivo en Tortuguitas, que es una parte de Buenos Aires que es provincia, se le suele decir, y la capital, bueno, queda 2 horas. Y bueno, la gente que vive en la capital nunca viene a la provincia, entonces a mí me toca viajar cuando tengo que hacer diferentes cosas, como estudiar, juntarme a hacer magia o a aprender de magia o de cualquier otra cosa, tengo que viajar. Estamos todos en las mismas y Y somos bueno, todos de provincia aquí. claro, ¿viste? Viste, nadie viene, nosotros somos los que vamos, yo soy el que va. A Santiago nos toca ir de Y repente. claro, y bueno, cuando yo estaba por tomarme el colectivo y me empecé a sentir un poco mal. Bueno, me subo al colectivo y me sentía mal, y sentía dolor en el pecho. Yo digo, bueno, me voy a infartar, me voy a morir. Yo siempre soy extremista. Entonces, bueno, nada, me cierro los ojos y digo, bueno, me duermo, a ver qué pasa. Entonces ahí yo empiezo a visualizar como que había una flor y como que caía agua, 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 hasta que eso se empezaba a abrir, ¿no? Entonces, bueno, estuve todo el viaje en ese delirio místico de que las flores, que el agua que caía, qué sé yo, hasta que llegué a mi casa. Y bueno, justo me hiciste acordar, no es invocación como tal, pero bueno, son A experiencias mí lo que me simbólicas. hiciste recordar con esto de el niño, ¿cierto? Y el perro, es un Sí. tiempo que estuve trabajando con esta deidad, ¿ya? No sé si se logra ver. Sí. Sí, vos nos Dándole habías hablado de sensibilidad. los perros Bulika y Mandy también, ¿no? Sí. También, esos son de Saturno, los hijos de Saturno. Pero en este caso la imagen que estuve trabajando se llama Batuca Pairaba, ¿ok? Y me pasó un fenómeno bien interesante. Ahí, en este momento no me acuerdo cómo se llama eso. No me puedo acordar. Que es que cuando cantas los mantras para esta deidad se te empieza a calentar el cuerpo. ¿Ya? Y sabes que tuve que parar por lo mismo. Era un calor pero que me sofocaba. Transpiraba pero entero. Y no ¿Funcionó? tuve que pararlo, ese tipo de prácticas. Fíjate que como que me quemaba vivo prácticamente. Wow. Hay hartas formas de sentir, pum. Incluso hay otras que son las más típicas, que ponte tú a mí me pasaron con cuando invocamos en todo ese tiempo pagano. Invocamos a la Morrigan con Dagda en el invierno. Y, y cuando invocábamos a la Morrigan, me acuerdo que pasaban así como, no sé si urracas o qué pájaro, pero pasaban y era como ya, era muy justo en el momento, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas también pasan y uno dice, coincidencia. Y es como, sí, también, pues, bueno, también, pues, bueno, si estáis buscando la coincidencia y a Eso. veces experimentar esa coincidencia es lo que es el tema, no es tanto que se distorsiona la realidad, es como dice Jung, No, es la más que conexión. nada yo lo veo como se llama presagios. Es que claro, yo creo que se distorsiona la percepción de la realidad y el mundo interior se vuelve uno con el mundo externo. Y parecieran que estuvieran actuando en conjunto, o sea, en palabras de Jung. Y eso me pasó con esos dioses. No sé si... bueno, ese ya lo he contado muchas veces, pero una vez igual se me metió el Kernuno. Y cuando no lo llamé, se me apareció y yo estaba intimando con una novia y nos asustamos mucho.
Porque ella se asustó y de ahí yo me di cuenta de lo que estaba pasando también. Pero andábamos en esa, pues habíamos estado en rituales de Kernunos y de otras divinidades. ¿Con qué más trabajamos ahí? Bueno, de todas maneras ya estamos llegando a las 9 de la noche y me voy dando cuenta que, como siempre, nos sigue quedando temas, pues. Yo hoy día dije, Sí, quedaremos cortos. ¿A dónde nos quedan? Yo, me dejáis pasar la última propaganda por favor, hágala. que tengo que hablar de él. Bueno, mira, como el estudio Yotish, en el Yotish hay una carta especial que se llama Navamsa, ¿ya? Esta carta Navamsa te ayuda a descubrir cuál es tu Ishta Devata o el Deva, Ya, que digamos que se encarga de tu protección, etcétera. Es el santo. como tu santo ángel guardián en el sistema de Telema, es como lo mismo, Ya, ¿ok? perfecto. Y en este caso, por ejemplo, Ya lo vi. este señorcito de aquí, Uh, ¿no? Se llama Narasimha, es uno de los avatars del dios Vishnu. ujú. Ahora, él tiene una particularidad. Esta forma exactamente donde está destripando a Ya, un demonio, sí. que se llama Hiranyakashipu, ¿ok? Ujú. Esta forma solamente la puede adorar una persona que es casto, ¿ya? Si una persona, por ejemplo, quiere adorar a Narasimha, Tiene que hacer pero un tiene voto. pareja, Ya. tiene que adorar, no creo que se note aquí, a ver, espérate, figurita de acá, de Narasimha, no creo que se note. No, Se nota, se aquí ve. lleva, digamos, al ladito a una Shakti, ¿ya? Que Sí. se llama, Shakti es como decir consorte, ¿o no? recordamos cómo que se llama. La consorte, claro, que es, deja acordar, se me olvidó. Sarasvati, claro, Sarasvati creo que, Ya. a ver, no me acuerdo bien el nombre de la diosa, creo que no es Sarasvati. Pero bueno, digamos, tiene que adorar esa forma, pero como te digo, esa donde está destripando al demonio, no, esa tiene que ser una persona casta, si no te Sí, puede sí, sí. quedar, pero la cagada en tu vida, Qué interesante porque... ¿ya? ¿Por qué les digo esto? O sea, Cuenta, cuenta. ujú. Es que yo te ¿Por qué les digo... digo esto? Porque de repente, o sea, como que se pone de moda esto de adorar deidades hindúes Ah, claro, claro. sin los rituales verdaderos, digamos que son Sí, los puya, sino que son como adaptaciones de acá, abre camino, cosas claro, por el claro, estilo. claro. O bien llegan y se ponen a adorar imágenes y no se tienen en consideración esto de ser vegetariano, que es para esta deidad, esto de ser casto para esta otra deidad, Sí, sí. etcétera. ¿Ya? Oye, y sabéis que me hace mucho sentido porque uno puede desestimar este tipo de advertencias como superchería, sobre todo cuando no te explican por qué. Pero hemos conversado y aún nos falta conversar un poco más quizás de ese tipo de cosas de por qué uno toma votos de castidad, por qué uno toma votos o dietas o ayunos. Y uno podría decir, porque está en la Biblia. Y no, es porque hay un efecto y cuando uno practica místicamente uno obtiene resultados. Y el tema no es comer asado de pescado en Viernes Santo, es tener un momento de ayuno donde puedas reinterpretar lo que ha pasado. Y en el caso, como te digo, a mí el vegetarianismo me permitió como llegar a otros estados de conciencia que comiendo carne no llegaba. Y chao, si cada uno come lo que quiere, ¿cachai? Yo cuento simplemente lo que me sirvió a mí y en parte tiene que ver con esas restricciones o con esas recomendaciones que decís tú, que son como tabú. Pero al mismo tiempo hemos hablado de otras religiones que son puro contra el tabú, antinomialismo, como decíamos la otra vez con el Nico. Claro. Oye, qué entrete. Ya, pues, te voy a amarrar al tiro, nomás para otra sesión porque creo que me encanta esta sensación como de querer seguir conversando. Por aquí Dioses dos. la Mari se despide, dice estuvo muy bueno, cariños, gracias por acompañarnos. Un saludo a todos los que nos van a ver en el futuro también por Spotify. Y ahora les cedo el micrófono para sus últimas palabras, despedidas, promociones. ¿Qué anda ahí haciendo Azu? Las damas primero. Nada. Estoy repasando cosas y eso, pero me pueden encontrar en mi Instagram, que es azulatarot777. Buenísimo. Yo en TikTok busqué Azula Tarot, pues y me apareció otra cabra, así como una No, tenía, pero ahora ya no es más, se le cambió el nombre, le puse desempleada. Lo voy a buscar. Que luego les cuento, en la segunda parte de los dioses les cuento. Buenísimo. Y don Juan, ¿dónde lo encontramos? Bueno, yo sigo
¿cómo se llama? Instagram. Ujú. También en Instagram sobre todo, Juan Huespe Álvarez. Y claro, pues sigo ofreciendo mis servicios de tarotista y dando cursos de también de lo que es tarot y astrología védica. Y también hago cartas astrales védicas. Si hay una persona, por ejemplo, interesado más que en la parte mundana, ver esta parte de los devas, también le puedo dar asesoría en eso. Bien, súper interesante. Ahí ya saben entonces, chicos. Y con eso nos vamos. Nos vemos la próxima semana con más